¿Qué tal? Buenos días. Soy el alumno Jared Eduardo Pulido de la escuela Cebetis 32 Ricardo Flores Magón, sexto D, materia probabilidad y estadística, y el tema que a mí me tocó es la aplicación de la probabilidad en la vida diaria. Ok, para entender cómo se aplica la probabilidad en la vida diaria es necesario tener en cuenta qué es la probabilidad. La probabilidad es un método por el cual se obtiene la frecuencia de un acontecimiento determinado mediante la realización de experimento aleatorio del que se conocen todos los resultados posibles bajo condiciones suficientes estables. Los antecedentes de la probabilidad surgieron en el siglo XVII cuando Pierre Fermat y Blaise Pascal trataron de resolver algunos problemas relacionados con los juegos al azar. De esto está relacionado en parte con la estadística, ya que la probabilidad y la estadística se encargan del estudio del azar desde el punto de vista de las matemáticas, pero cuando una es distinta de alguna manera, ya que la probabilidad propone modelos por los fenómenos aleatorios, es decir, lo que se puede predecir con certeza y estudia consecuencias lógicas, mientras que la estadística ofrece métodos y técnicas que permiten entender los datos a partir de modelos. Para entender cómo funciona la probabilidad en la vida diaria, tenemos que entender lo siguiente. Una forma empírica de estimar probabilidades consiste en obtener la frecuencia con la que sucede un determinado acontecimiento mediante la repetición de experimentos aleatorios bajo condiciones suficientes estables. Esto no quiere decir que la probabilidad se rige mediante sucesos que pueden ocurrir o ya ocurrieron y pueden a su vez desencadenar otros sucesos distintos, bajo condiciones suficientemente estables o la frecuencia con la que se sucede un determinado acontecimiento. En el ejemplo nos indica que la probabilidad de hacer un hoyo en uno es de 33 contra 1. Esta probabilidad se obtuvo mediante la recolecta de información de todos los hoyos en uno que hubo en una competición oficial. Esto a su vez se realizó mediante un año tomando en cuenta el total de veces que cada jugador intentó poner la bola de golf en cada hoyo que le tocó jugar a cada uno. Por lo último, se dividió y se obtuvo una probabilidad. En este caso, fue necesario el uso de la estadística. Tomemos otro ejemplo para entender rápidamente. El póker es un juego de apuestas en que los jugadores, con todas o parte de sus cartas ocultas, hacen apuestas sobre una puja inicial, recayendo la suma total de las apuestas en el jugador o jugadores con la mejor combinación de cartas. Para entender cómo se aplica la probabilidad en este caso, supongamos que tenemos en nuestra mano dos cartas del mismo palo. ¿Qué probabilidad existe que salga la siguiente carta del mismo palo para así poder hacer el color? De las 13 cartas posibles del mismo palo que hay en la baraja, tienes dos y en la mesa hay otras dos, por lo que pueden quedar 9 cartas del mismo palo en la baraja. Si estás después del flop, te quedan el turn y el river. Para calcular la probabilidad de que la carta deseada salga en el turn o river, tienes que multiplicar por el 4 el número del primer punto. Si estás después del turn, solo te queda river. Para calcular la probabilidad de que la carta deseada salga en el river, tienes que multiplicar por el 2 el número del primer punto. Teniendo en cuenta estas probabilidades, tú decidirás si seguir jugando. En esta diapositiva podemos ver un poco del sistema del póker, que el flop y cuántas cartas serían, que si el turn y cuántas cartas se ponen sobre la mesa, y el river, que sería la apuesta final y la última carta que se pone sobre la mesa. Para entender más claramente cómo se desarrolló cada probabilidad, se toma en cuenta la regla de Laplace. Después del turn, conocemos 6 cartas y son 52 en total. Hay 52 menos 6, 46 cartas que desconocemos. Si hay cartas que no nos sirven para completar una buena mano,
tomando en cuenta la fórmula de un suceso, se expresaría de la siguiente forma. Tomando en cuenta que no nos puede salir una carta que esté a nuestro favor. La fórmula indica que lo multiplicamos por 2, es decir, 2x. 2x es una aproximación razonable a la función de la verdad, sobre todo para valores pequeños. Esto lo podemos tener más claro si lo graficamos. Después del flop, conocemos 5 cartas. En la baraja hay 52, por lo que desconocemos 52 menos 5, 47 cartas que pueden salir en el turn. 47 menos 1, 46 cartas que saldrán en el river. Usamos la fórmula de un suceso y ahora también vamos a usar que la probabilidad de que ocurran dos sucesos independientes es el producto de las probabilidades de esto. Si hay cartas que no nos sirven para completar una buena mano, por lo que la probabilidad de que alguno de ellos salga una carta que sí nos vale para hacer una buena mano es el total menos la anterior. En este caso, la fórmula dice que multipliques por 4, es decir, 4x. Todo esto es lo que indicamos al principio, es por lo que se multiplica por 9, por 4 y 2. A continuación, les dejo un ejercicio para que lo resuelvan ustedes. En una ciudad, la probabilidad de que llueva un día de junio es del 10% y de que haga sol un 75%. Si no es posible que en un mismo día de junio llueva y haga sol simultáneamente, ¿cuál es la probabilidad de que un día de junio no llueva ni haga sol?